La fábrica de explosivos de Guardo comenzó su actividad en 1942, un referente industrial, motor económico y laboral de la comarca que cerró sus puertas definitivamente en 2007. Hoy vamos a conocer su historia. Principales precursores de esta recuperación, pero sobre todo de la recuperación de la historia y del patrimonio industrial aquí en Guardo es Alejandro Polanco, que nos acompaña. Muy buenas, lo primero de todo, Alejandro. Hola. Bueno, no sé si estoy echando demasiada responsabilidad a sus espaldas, pero desde luego él es quien le cuenta a todo el que quiere venir a acercarse todo lo que hay detrás de la factoría de explosivos, ¿no?, que se ha llamado toda la vida de Guardo, Electroquímica, ¿no? El lugar es importante porque además la principal responsabilidad es del ayuntamiento. El ayuntamiento es quien restauró hace ya casi 2 años este edificio, que esto era un lavadero para lavar. O sea, hay gente que cuando hablas del lavadero piensa que es un lavadero de carbón. No, esto es un lavadero que construye en torno al año 1960 la factoría para los trabajadores y para el barrio de explosivos. Y estos son cubetas de agua reconstruidas. No era exactamente así, pero aquí la gente venía, lavaba e incluso traían a bebés, a los niños, y los metían dentro a lavarles. Porque, algo muy importante, el agua estaba caliente. Cosa que no era tan habitual entonces. No, el agua estaba caliente porque se aprovechaba el enorme calor de los transformadores eléctricos que alimentaban la fábrica, porque la fábrica consumía cada día tanta energía como una ciudad pequeña, los hornos eran gigantescos, era una auténtica maravilla de la técnica, y aprovechaban el calor con una tubería que todavía existe, que está guardada abajo, pero que no se utiliza, obviamente, y venías aquí, lavabas, tenías fuera una nevada de medio metro o una helada impresionante, pero aquí venías y tenías calorcito, unos 18, 20 grados, así, vamos, muy bien. Una maravilla, claro, para la época. Son algunas de las curiosidades con las que se va la gente cuando viene a visitar y a conocer el lavadero, que entiendo que sobre todo la intención es esa, ¿no? Es conocer nuestro pasado, en este caso el pasado de Guardo y comarca, y ver la importancia que tuvo. Y eso que suena como algo, vamos a decirlo así, anecdótico, pero que dice mucho, que es que de aquí salían muchísimos productos que era casi imposible que en un hogar español no hubiera un producto hecho en Guardo. En todos los hogares españoles en torno a los años 50, 60 y hasta mediados de los 80, e incluso ya en el siglo XXI, porque se mantuvo la actividad de una planta hasta el siglo XXI, hasta el año 2006-2007, la gente tenía objetos que estaban fabricados con materias primas hechos en la fábrica de Guardo, pero no lo sabían. Y todavía hoy en día puedes encontrar por todas partes hule, plásticos, incluso cajas de medicamentos, que luego comentaré, que estaban hechos aquí, o sea, el material aquí, y salía de la roca de la montaña y de la antracita. Entonces, bueno, además quiero decir que mi interés por esto viene ya de familia. Mi padre trabajó aquí 30 años, mi abuelo también, y bueno, me ha llevado casi 20 años hacer el libro sobre la fábrica, que bueno, eso ha sido un trabajo de recopilación, porque la memoria se pierde. Incluso gente de Guardo y demás ya va perdiendo lo que fue esto. Hay que decirlo con una frase muy sencilla: uno de los principales centros de la industria química del sur de Europa durante décadas estuvo en Guardo. Y nosotros sin saberlo, aunque aquí sí que lo sabían. Claro, ¿cuándo comienza la actividad de lo que hoy día conocemos como la fábrica de explosivos, pero que era mucho más? Pues mira, si en este panel podemos ver que si ves la visita, se basa en paneles visuales, y luego tiene audios y demás, pero también se han recuperado elementos de la fábrica, por ejemplo esto, que es un sensor. No había ordenadores, no eran digitales, era todo analógico, había cientos de estos sensores, mira, con una aguja aquí que iba grabando lo que eran los parámetros. Esto es impresionante, esto está recuperado original de la fábrica. Bueno, pues, ¿y era un sensor qué es lo que detectaba? Sí, por ejemplo, este era de temperatura, entonces aquí había un bolígrafo, por así decirlo, en tinta roja, y esto con un mecanismo de relojería iba moviendo el papel que todos los días el operario arrancaba y llevaba al laboratorio. De estos había cientos, porque como no tenías un ordenador central, que luego al final sí hubo ordenadores, pero durante décadas no tuvieron ordenadores. Entonces en las plantas químicas, porque no era una fábrica, esta era una fábrica de fábricas, muchas fábricas, en cada una tenían decenas y sumabas todo y había cientos de sensores de este tipo que permitían controlarlo todo de forma analógica, que es impresionante. Y este está recuperado, es original de la planta de emulsiones, y
Es una pequeña maravilla. Claro, lo ha dicho, de la planta de emulsiones, porque había muchas plantas. Sí. Era algo que la gente cuesta hacerse a la idea del tamaño. Que pero lo podemos ver. Esto es un dibujo de los años 50, de principios de los 50, en el que un grabador, esto está hecho a mano, cuando hacían plumilla y estas cosas de la época, que nada de ordenador, ni AutoCAD, ni Photoshop. Esto es plumilla y la empresa planteaba el crecimiento de la fábrica a partir de los hornos de carburo originales, que eran estos, y esta era la ampliación que querían hacer. De hecho, lo hicieron todo esto, exactamente como se ve aquí, más otra parte aquí y otra aquí. Al final se convirtió en un centro industrial gigantesco. Esto ya fue la primera ampliación, porque la factoría se comienza a construir en 1941-42 y se abre en el 43. ¿Por qué? Vamos a mirarte a ti. Estamos hablando de una época en la que... Claro, la posguerra. Pero mira, te estoy mirando y te estoy viendo cosas que hoy en día llevas encima, en el calzado, pantalón, demás, que están hechos con petróleo. Y yo sin saberlo. Sí, o sea, a ver, salvo que esto sea 100% algodón, que lo dudo... No. El micrófono, mira, por ejemplo, la carcasa del micrófono, la pinza, el cable, todos esos plásticos se extraen del petróleo, derivados del petróleo. Todo hoy en día, tú tomas un medicamento, las cápsulas son de petróleo, el propio medicamento sale de un derivado del petróleo, compuestos orgánicos. Las gafas, mira, los cristales de las gafas no es cristal, es policarbonato, es un derivado del petróleo, todo. Bueno, pues en esa época el petróleo se utilizaba para mover coches, gasolina y demás, aunque en los años 40 la gasolina, ¿no? Después de posguerra estaba escaseaba y los coches muchos andaban con gasógeno, con leña. Iban con leña, o sea, una calderita, hacían una combustión de leña y con el pequeño gas pobre que salía y movían el motor. Porque no tenían acceso a la gasolina. Pues entonces sí, utilizaban gasolina, fuel y demás, pero el refinado no estaba todavía muy extendido. ¿Cuál era el petróleo de entonces? Pues lo que se hacía aquí. Carburo de calcio. El carburo de calcio era el petróleo de entonces y durante décadas fue la base a partir de la cual se fabricaba todo lo que hoy se hace con petróleo. Todo. Porque cuando al carburo de calcio le echas agua encima, que lo podemos ver aquí en una lamparita, ¿sabéis? Las lamparitas de petróleo, de carburo. Sí. Estas que utilizan los espeleólogos y tal, pues llevan un poco de carburo y arriba llevan agua. Cuando el carburo reacciona con el agua, sale un gas. Ese gas es el acetileno y ese es el equivalente al petróleo. Exactito, C2H2, ¿vale? Ya sé que las fórmulas a la gente le vuelven un poco tal, pero hay que pensarlo, es petróleo en gas. Entonces luego se conducía el gas que se fabricaba aquí en gasificación por toda la factoría y en cada fábrica hacían una cosa, plásticos, disolventes, ácido acético, 1000 cosas. Y claro, desde el año 1942, los primeros hornos, estos son los hornos que se abren en el 63, ya son los grandes, unos de los más grandes del mundo. En su época, que eran una maravilla de la técnica. Bueno, pues esto era un emporio, gigantesco. Por la noche... ¿Cuánta gente podía trabajar aquí entonces? Llegaron hasta 600 personas directas y otros tantos indirectos. El movimiento de cisternas, de camiones, de trabajadores, de operadores de montaje, auxiliares y demás, tú calculas que aquí se movían más de casi unas 2000 personas al día, yendo y viniendo continuamente. Era una ciudad, una auténtica ciudad enclaustrada en esta especie como de valle alargado, que bueno, ocupa muchos kilómetros y que hoy en día es un polígono industrial, y era una de las factorías más grandes ya, como dije antes, del sur de Europa. La historia esta comienza hace 300 millones de años, que se dice pronto, ¿no? Yo creo que por aquí no andábamos, ¿no? Hace 300 Yo no, millones. al menos. Bueno, era el Carbonífero, la época del Carbonífero. Todo lo que era la península ibérica no era una península, era una isla. Y estábamos tan contentos por ahí, los animales que vivían entonces y las plantas, flotando entre océanos. Y uno de esos océanos estaba aquí. Ahora mismo estamos a unos 1100 metros de altitud. En esa época este territorio estaba bajo el mar. Estaba bajo el mar y las grandes barreras de coral que limitaban la isla, que era la Iberia de entonces, iban creciendo en un mar calentito, o sea, estaban muy a gusto, y el coral y los demás animales marinos, con el carbonato cálcico, iban acumulándolo.
Claro, tú suma año tras año, millones de años, y luego en la costa, las grandes zonas de bosque, luego se convirtieron en el carbón también. Entonces, en la barrera de coral se convirtió en esas montañas que tenemos tan guapas, la Sierra del Brezo, toda la cordillera cantábrica, todo el carbonato cálcico del que está hecho, de la piedra caliza, del que está hecho la cordillera cantábrica, eran animales, estaba vivo, era coral. Eso es una barrera de coral marino. Y cuando lo miras por microscopio, puedes ver todavía restos de lo que era el coral. Bueno, pues eso que empezó hace 300 millones de años, en el año 42 empiezan a aprovecharlo en Guardo, 42-43, con la piedra caliza. Ese carbonato que los corales aprovecharon, vinieron otros, los humanos, muchos 300 millones de años después, a aprovechar porque hace 50 millones de años nuestra isla se chocó con la placa euroasiática, luego la africana empujada por detrás, y eso que estaba a nivel del mar pues empezó a elevarse. Y nos ha elevado tanto que estamos a 1000 y pico metros, y las montañas, ya ves el Espigüete, lo grande que es muy majo él, porque es muy alto. El Curavacas, Peña Mayor, las demás peñas, o sea, tú sigues la Sierra del Brezo, pues todo eso es piedra caliza que nuestros corales de entonces facilitaron para que Explosivos Río Tinto dijera, vamos a fabricar a partir de la cal que se extrae calentando la piedra caliza, mezclado también con la antracita de aquellos bosques del Carbonífero, esto mezclado en un horno a 2500 grados te da carburo de calcio. Que es el combustible de la época que comentábamos antes. Exacto, que lo ves y, bueno, parece algo muy insulso, pero si yo ahora mismo a esto le echo agua encima, empieza a salir un gas, y ese gas es acetileno, el acetileno que era el petróleo que lo alimentaba todo. Y es lo que prendía y claro. Y lo que comentábamos, el ejemplo Exacto, de la lámpara. El ejemplo de la lámpara. Entonces, de esa reacción del matrimonio entre la caliza y el carbón de antracita a 2500 grados, salía el carburo de calcio que al luego hidratarlo te permitía por gas, por tuberías de gas de kilómetros y kilómetros, distribuirlo por todas las fábricas para hacer todo lo que se te ocurra. Desde ácido acético, el ácido acético que lo conoces. Sí. Yo me sacas del ácido acetilsalicílico y... Ya, ¿has comido ensalada alguna vez? Alguna que otra. Bueno, pues el vinagre, gran parte del componente es ácido acético. Lo que pasa es que el que se hacía aquí se extraía no de la sidra, ni de la manzana, sino de la caliza y el carbón, del acetileno del carburo. Y con eso luego hacían materiales explosivos que no los hacían aquí. Curioso, esto era Explosivos Río Tinto porque así se llamaba la compañía. Tenían fábricas de explosivos, pero aquí nunca hicieron ningún explosivo. Aquí hacían las bases, lo que eran los compuestos. Pero explosivos, salvo una pequeña cantidad de pentelitrita, no se hizo nunca explosivos aquí. Aquí se hacía la base de la materia prima para toda la industria química. Y entre ellos se hacía el ácido acético, del vinagre, se hacían acetaldehído, el alcohol polivinílico, las emulsiones como esto. Esto también lo has usado. Cuando eras pequeño, en manualidades, para pegar, utilizabas la cola blanca famosa. Para hacer el regalo con macarrones por el Día de la Madre. También. Pues todo eso, seguramente el que utilizabas estuvo hecho en Guardo, porque durante muchas décadas la principal producción de emulsiones venía de aquí. Y por cierto, la de mejor calidad que se ha conocido nunca por el agua. El agua del Carrión, que venía directamente del río, que nace a pocos kilómetros, 20-30 kilómetros al norte, era lo que le daba calidad al producto, porque es un agua perfecto para la síntesis química. Era ideal, aparte de la altitud, la temperatura. Aquí, desde luego, en verano no nos vamos a asar. No, eso sí. Entonces, las temperaturas eran ideales, el agua era ideal y el producto salía con una calidad que, bueno, esto es emulsión real. Durante muchos años, lo que era Unión Española de Explosivos tuvo el monopolio de la dinamita en España, un negocio redondo, solamente podían fabricar y vender ellos. En el año 1917, el gobierno español abre el mercado y entonces Unión Española de Explosivos decide buscar otras vías de negocio, aparte de los explosivos que siguió fabricando. Y uno de ellos fue la fábrica de Guardo, porque el petróleo de la época, repito, el petróleo de la época era el carburo, y el carburo te permitía fabricar de todo, era un negocio redondo. Entonces, en el 43 se abre la fábrica, aprovechando que en Campo Redondo ya tenían una central hidroeléctrica, y luego se abrió la de la Requejada, que también era de explosivos, todo pertenecía a Explosivos Río Tinto, y ya a partir de aquí, bueno, increíble, la expansión, es cuando Guardo comienza a crecer.
pasa de ser un pueblecito agrícola, ganadero, con muy pocas minas, porque las minas luego explotan después, la térmica llega también después. Aquí, en este año, ahí comienza a expandirse a una velocidad que podía duplicar cada pocos años la población, llegando a tener más de 10-12.000 habitantes a finales de los 70 y principios de los 80. Luego llega el declive porque en el 85 se cierran los hornos de carburo, porque se pasa a la industria del petróleo y también porque el imperio en el que se había convertido lo que ya era entonces Unión Explosivos Río Tinto, que se habían fusionado con las minas de Río Tinto en Huelva de cobre, se hunden en una crisis de deuda, se cierran prácticamente todas las fábricas de España. No solamente fue una cosa de Guardo, fue la gran reestructuración de los 80. Entonces, claro, en Guardo ya empieza la caída, que estuvo amortiguado con la llegada de la segunda fase de la térmica, el crecimiento final de las minas, pero se veía venir. Y ahora no tenemos ni térmica, ni minas, ni explosivos. Y bueno, se está intentando abrir nuevas factorías pequeñas y demás, pero bueno, ahora sería un mix. Ahora hay que hacer un mix entre turismo, servicios e industria. Bueno, y ese mix de turismo, o por lo menos el papel del turismo, viene con una apuesta, por ejemplo, por lugares como este, sí, ¿no? porque como el lavadero que sirva para que hay que recordar la historia. Por ejemplo, esta imagen es de los años 50. Tú fíjate cómo era esto. O sea, era... Y aquí todavía era simplemente el embrión. Estos son los primeros hornos de carburo. Cuando los operarios tenían que sangrar el horno, porque los hornos eran gigantescos, tenían que ir con unas varillas pinchando en las toberas para que el carburo a 2500 grados cayera en las vagonetas líquido, a distancia. Porque si te cae una gotita de carburo a 2500 grados, por ejemplo, si te cae en la mano, te has quedado sin mano. No es que te atraviese, no, desaparece, directamente se desintegra. Y lo que podemos ver pues son, mira, los cuadros que veíamos antes, estos son sensores analógicos, cientos de ellos en las plantas químicas. Esto es una planta también porque se fabricaba a partir de sal, con la electricidad de Campo Redondo, se fabricaba, estos son células electrolíticas, se fabricaba cloro y sosa cáustica, lejías, detergentes, o sea, todo lo que las amas de casa de los años 50 y 60 utilizaban en casa, aquí se hacía, aquí lo tenías. Por ejemplo, tú pintabas una pared, el disolvente de la pintura venía de aquí. Acetato de etilo, también acetato de metilo, son palabras rarísimas, pero que luego resulta que leche, es pintura, es pintura, es pintura. O por ejemplo, en barnices, esta armadura que es preciosa, que es nueva, que el ayuntamiento, vamos, lo colocó de una manera con los entibadores. Los entibadores hicieron aquí un trabajo impresionante. Yo sé que también los trabajadores municipales han estado Sí. Hombre, claro, los trabajadores municipales aquí vamos, echaron el resto. Es totalmente. Es un trabajo impresionante. Entonces, bueno, yo hice los cartelitos, así que el trabajo gordo es de ellos. Tú en los años 50, 60 y hasta los 80 barnizabas una de estas maderas. ¿De dónde venía el disolvente? De aquí. A ver, te dolía la cabeza, te tomabas una aspirina o te tomabas un calmante en cápsula. Ese plástico, la base del plástico, se hacía aquí. Y todo, las gafas, los cristales, yo qué sé, en los automóviles. Aquí se producía la materia prima para luego realizar el producto. Esto era un lugar en el que continuamente, de mañana, tarde y noche, cisternas para cargar producto llegaban continuamente de Andalucía, de Asturias, sobre todo de Cataluña, Madrid, para cargar producto y llevárselo y alimentar todas las industrias de toda España e incluso fuera, porque llegaron a llevarse barcos cargados de productos incluso a Pakistán, Estados Unidos, Europa, Asia, por todo el mundo. De hecho, tuvimos un barco, la factoría tuvo un barco, que aquí lo puedes ver en su máxima expansión. Esto era una ciudad, una ciudad gigantesca. Por la noche era como una nave espacial. Tú lo veías de lejos y el refulgir, esto estaba lleno de miles y miles y miles de luces que, claro, como está situado en una especie de valle, pero elevado en una meseta, flotaba en el aire. El Guardo era un gigantesco carguero que llevaba no solamente la carga de la factoría o de otras fábricas de la empresa, sino que llevaba el nombre de Guardo por todos los lugares. Y en el puente de mando, donde estaba el capitán y el contramaestre y los demás ayudantes, detrás de él tenía un cuadro gigantesco de una vista aérea de la fábrica y de todo el Guardo y la montaña palentina. Entonces, mucha gente descubrió que existía todo esto gracias a que en los puertos pues veían, oye, ¿esto qué es? Pues esto es un pueblo allí perdido en el norte de España. Pues mira, el Guardo. Aquí se hacía también I+D. Dentro de la factoría tuvimos uno de los primeros centros de investigación y desarrollo químico
de punteros de toda España. Venían catedráticos de muchos lugares, se hacían todo tipo de patentes, investigación. A ver cómo funcionaba. Sí, y nuevos productos, nuevos procedimientos que se siguen utilizando. Todo eso nació aquí. Y bueno, a ver, a la gente cuando llega a este panel se vuelve un poco loca, porque este es el gráfico del flujo de trabajo de todo lo que había. A través de las distintas fábricas. Exacto, cada cuadradito de estos verdes es una factoría, dentro de lo que era el conjunto, que se ve en el dibujo abajo, de lo que era una gigantesca ciudad fabril, llena de todo tipo de fábrica, mira, acetaldehído, acetato de vinilo, todo a partir del carburo y de la electricidad de los embalses. El horno era como un rascacielos, el grande, el último, el del 63. El grande, ¿no? Sí, el grande, el horno, o sea, el monstruo era un rascacielos. Que era el más grande por entonces. Sí, sí. Los más grandes. Bueno, es que después tampoco se han hecho muchos más. Entonces, podemos decir que fue uno de los más grandes de la historia, de toda la historia humana. Y de este tipo, obviamente de este tipo. Sí. Utilizaba lo que se llamaban electrodos Soderberg, que, a ver, tú cuando desmontas una pila, en el interior tienes una varilla de carboncito, ¿no? Vale, pues esto era igual, solo que los electrodos medían 1,5 metros de diámetro y eran altos como pisos. Y además se iban recargando por arriba con una brea especial para que luego fueran solidificando en forma de grafito y así no se parara el horno nunca. Porque el electrodo iba creciendo desde arriba y tú ibas metiendo la carga de cal y de carbón y aquí te salía a 2500 grados el carburo que se llevaba en vagonetas a enfriar. Esto era realmente lo que la gente tenía en su casa. Con los productos originales, que aquí tienes el nombre del producto, diacetilacetona, metilato sódico, dioxiraftalato, como te he dicho, se extraían, mira, por ejemplo, perfumería. Los perfumes, colonias, años 70, 60, 80, pues cuando tú lo comprabas, resulta que no sabías que los compuestos de los que estaba hecho, muchos llegaban de Guardo. O, por ejemplo, saborizantes. Muy curioso lo de los saborizantes. ¿No te has preguntado nunca por qué los sugus de plátano no saben a plátano? ¿O por qué las gominolas de plátano no saben realmente a plátano? O por qué el sugus de piña es azul, pero eso es otra historia. Sí, bueno, eso es, pues muy sencillo, no. Esto es la última curiosidad. Muy sencillo. Se hacían saborizantes para dar sabor a todo tipo de gominolas, se hacían chicles y demás. El sabor del plátano era el sabor que tenía el plátano que se comía en los años 50, que no es el que se come ahora. Hoy en día comemos un plátano que se llama plátano Cavendish. Los plátanos Cavendish son clones, todos ellos son clones, de un plátano que empezó a extenderse en los años 50, porque el anterior que comieron nuestros padres y abuelos de los años 50 hacia atrás desapareció en una plaga. Desapareció en una plaga. Entonces, la gente, nuestros antepasados de la época del 1950 y pico, 60 hacia atrás, comieron plátanos diferentes a los de ahora. Ellos han conocido dos clases grandes de plátanos. El que sabía como el plátano anterior y el nuevo. Entonces, el saborizante siguió manteniéndose igual. Entonces, ahora, si quieres saber cómo sabía que el plátano, tienes que comerte las gominolas de plátano con un saborizante que se hacía también a partir de acetato de butilio en Guardo. Y todo así, chicles, todo tipo de, yo qué sé, si tú plastificabas un libro escolar con plástico transparente en la época, ¿de dónde venía el plástico completo? De aquí. ¿De dónde venían los adhesivos? De aquí. ¿De dónde venían todas las pegas, barnices, base para las ventanas de PVC y todo? De aquí. Y si sigues así, aquí puedes encontrar, mira, barnices, lacas, esmaltes, colas. No acabas, la lista es interminable. Por eso te digo que no solamente entonces, sino todavía hoy, si tú pintabas, si en los años 70 ya ves que los papeles pintados eran horteras, pero horteras totales. Y lo habitual en cada caso. Vale, sí. Todavía puedes encontrarlos. Ese papel venía de aquí, porque la base de vinilo, del plastificado, se hacía aquí, de todo. Muy hortera, pero muy de Guardo. Y bueno, ya el último panel es la sangre de la fábrica. Claro, que eran los trabajadores. El motor de la fábrica eran los vecinos de Guardo y de la comarca, que no eran solo los vecinos. No, y gente que vino de Galicia, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, o sea, de lugares muy lejanos. Por eso hoy en día todavía hay muchas familias en Guardo que dicen, mira, el extremeño, o el gallego, o el... ¿Sabes? ¿Por qué? Porque todavía resulta que su abuelo llegó y su hijo otra vez trabajó y su nieto también trabajó en la fábrica. Y los apodos se transmiten de padres a hijos. ¿Por qué? Es así. Porque claro, de repente un pequeño pueblo de 1.500, 2.000 habitantes tiene que duplicar cada pocos años población porque la factoría crece sin medida.
Aquí no tienes gente, ni siquiera aquí, ni en toda la montaña, ni en toda la provincia de Palencia. ¿De dónde te vienen? Pues de toda España. Entonces, claro, la pena, con todo lo que ha sido, todo lo que ha aportado a Guardo, hoy, ¿qué nos queda? La historia y bueno, ese patrimonio industrial, sí, para mostrar, y vamos a decirlo así, esa vocación turística, ¿no?, de intentar aprovechar el ejemplo del lavadero que cuenta la historia, pero podríamos hablar del albergue, de ese proyecto de intentar convertir Guardo en un referente de todo lo que tiene que ver con rutas en bicicleta, que también sí va de la mano, ¿no? O sea, lo que queda es intentar reconvertir este patrimonio industrial, con toda su historia, en patrimonio turístico. Sí, claro, porque además la ventaja es que no es como en otros lugares que se ha destruido todo. Aquí todavía nos quedan vestigios industriales y ese mix que te comentaba antes de servicios, turismo e industria, yo creo que es el futuro. O sea, no hay que cerrarse ninguna de las tres patas de este banco. Las tres yo creo que son lo que pueden otra vez hacer resurgir la zona y la montaña, porque si la caliza de hace tantos millones de años dio de comer a toda la factoría, pero hoy en día también lo puede hacer, porque la gente que va al Espigüete o sube a la montaña o a Peñamayor o a Velilla o demás, tiene que darse cuenta de que esos corales que surgieron del mar le pueden dar nueva vida en forma de turismo de montaña, de aventura, de aire libre, y todavía nos queda, pues bueno, de la factoría nos quedan partes de la época que se pueden ver, todavía no visitar, pero se pueden ver, y el resto de lo que es el espacio se ha reconvertido en un área industrial que, bueno, tiene vida, o sea, tiene industrias, hay una factoría de reciclaje de neumáticos, hay con visos de que siga creciendo, además. Sí. Pero ha dado en la clave, no se pueden visitar todavía. No, quién sabe si en un futuro lo ideal sería hacer un museo de lo que es el carbón, el vapor y la industria, por ejemplo, porque el ferrocarril que pasa por aquí fue muy importante. De hecho, cuando en el 43 se instala la fábrica, buscaban un lugar único que tuviera antracita, caliza, energía hidroeléctrica, el río, el agua del Carrión y el ferrocarril de la Robla. Y aquí estaba todo. Y aquí lo tenían todo. De hecho, por eso se localizaron aquí. Lo tenían todo, a mano. Perfecto. Ya lo que nos queda, como decimos, es la historia y la oportunidad de darla a conocer y de disfrutarla. Ojalá que cada vez lo haga más gente, Alejandro. Bueno, esa es la idea, que nos invadan otra vez. Pero esta vez, si no son trabajadores industriales, que vengan turistas.